Bienvenidos nuevamente, iglesia. Gracias por estar acá en este lugar. Welcome once again, church, and thanks for being here today. Y para aquellos que nos están viendo en línea también, les saludamos en esta hora. And for those of you watching us online, welcome back. Y queremos agradecerle al Señor por cada uno de ustedes acá en este lugar. We'd like to thank God for each and one of you guys here today. Especialmente si es la primera vez que estás con nosotros, te damos un abrazo muy fuerte virtual. Especially if today is the first time being with us, we give you a virtual hug. Bueno, vamos a entrar a la palabra en esta hora, hermanos. So we're going to enter into the word today. Quiero pedirles que se pongan de pie los que estamos acá y agarremos nuestras Biblias. I'm going to ask those who are here to stand and grab your Bible. Y si no, pues tendremos los pasajes en la pantalla If you don't have one, we will have the passages on the screen. para que nos acompañes a leer en este momento la escritura. So you can accompany us in reading the passages. In the Hoy vamos a scripture. tener un mensaje, diría, continuidad de la semana pasada. Today we're going to continue on last week's message. Comenzamos un tema que es muy importante, creo, para nuestras We vidas, started a topic that I think is very important for our lives. de cómo aprovechar los momentos claves que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Of how to take up the opportunity of those main moments that life gives us. Todos tenemos momentos decisivos en la vida. We all have very decisive moments in life. Momentos en donde tenemos que tomar una decisión que nos llevará para bien o nos llevará para mal. Moments where we have to take decisions that will either lead us to good or lead us to bad. Y nuestro tema de hoy está basado en Marcos capítulo 2. And today's topic is based off of Mark chapter 2. Y es la historia de otro hombre paralítico también. And it is a story of another man that can't walk. Y la semana pasada vimos la historia de un paralítico Last week, we talked about a story of a man that couldn't walk. y vimos cómo el Señor lo rescató, lo salvó, lo llevó a ser restaurado. And we saw how God saved him, rescued him, and took him to a place of goodness. Así que la historia de hoy tiene que ver con otra persona en igual condición. And so today's story has to do with a person in the same situation. Dice la escritura, Marcos 2, voy a leer del verso 1 al versículo 5. The scripture in Mark 2 from verse 1 through 5 says, Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Some men came, bringing him a paralyzed man, carried by 4 of them. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed, since they could not get him to Jesus because the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. Pueden sentarse, hermanos. You may see it. Gloria al Señor. Qué maravillosa historia tenemos acá frente a nosotros. What a marvelous story we have here before us. La semana pasada concluíamos con un pasaje muy hermoso, al menos para mí siempre lo he considerado uno de mis favoritos. Last week, we finished a topic that is one of my favorites, Revelación 3:20. Revelations 3:20. Recuerdan que dice la palabra, he Remember, aquí, yo estoy a la puerta it says, I am at the door y llamo. and I call. Y si alguno oye mi voz, And if anyone hears my voice, yo voy a entrar a él I will enter y voy a cenar con él and I will dine with them y él conmigo. and he with me. Creo que este pasaje representa algo muy importante para cada uno de nosotros. I think that passage represents something important for each and one of us. Esa frase
estoy a la puerta, significa te estoy dando oportunidades. That phrase, I am at the door, means I'm giving you opportunities. Yo creo que lo hemos escuchado más de alguna vez, I think we've heard it more than once. que Dios es un Dios de That oportunidades. God is a God of No opportunities. solamente de una oportunidad, Not just one opportunity, sino de muchas but oportunidades. many opportunities. Y todas las tenemos en la vida. And we all have them in life. Algunos aprovechamos, Some of us take advantage of them, otros no aprovechamos. others don't. Y ni siquiera nos damos cuenta cuando Dios está abriendo las We don't oportunidades. even see when God is opening up those Y opportunities. esos momentos claves se presentan en la vida de cada uno de nosotros, And those hermano. key moments are present in our lives. Estoy seguro que se han presentado en muchos de ustedes. I know they have presented in some Y of en your algunos lives. otros se estará presentando de igual manera, And ya sea pronto o más And tarde. in others, maybe it hasn't, but it will sooner than later. Al igual que lo que nosotros vivimos, vivieron gentes en el pasado también. Just like the things that we live today, people in the past lived those things as well. Gente que tuvo oportunidades People who had y opportunities. gente que aprovechó las And oportunidades. people who took advantage of the opportunities. Pero también hubieron personas que no aprovecharon las But oportunidades. there were also people who did not take advantage of Y the eso, opportunities. claro, es lógico, ¿verdad? And that, of course, is logic. No todos entendemos el tiempo de Dios. Not every one of us understands Pero God's cuando viene timing. nuevamente la oportunidad, But when opportunities come again, tenemos que abrir nuestros ojos. we have to open up our Tenemos que eyes. pedirle al Señor que nos dé claridad We have to ask God to give us clarity para poder entender su tiempo. to be able to understand Y His eso es lo que timing. hoy nos lleva a estudiar este pasaje en la Escritura. And that is why we're studying this passage Uno today. de esos momentos claves en la vida, One of those key moments in life donde vemos que Jesús llega nuevamente a su ciudad, a su casa, diríamos, when we see that Jesus comes back home to his city, en donde él acostumbraba a llegar posiblemente muchas ocasiones. where he would make it a usual thing to come a couple times. Y los tres evangelios, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, narran la misma historia. The three Gospels, Matthew, Mark, and Luke, narrate the same story. Y la podríamos leer en cualquiera de los tres evangelios. And we can read the story in any of the three Gospels. Sin embargo, la mayoría de predicadores However, the majority of preachers, preferimos la historia de Marcos we prefer the story in Mark porque es un poquito más dramático. because it's a little bit more dramatic. Los otros evangelios no únicamente dicen que le trajeron un paralítico a Jesús The other Gospels only say that a paralytic man was brought to Jesus, y que, bueno, pues lo trajeron al frente de Jesús and then they brought him before y Jesus, Jesús lo sanó. and then Jesus Y como que healed le dan him. énfasis a otras cosas, And they ¿verdad? give emphasis to other Sin things. embargo, Marcos, But Mark, como que, no sé, era latino quizás Marcos, maybe Mark was Latino porque es un poquito dramático. because he's a little bit dramatic. No sé si a usted le ha pasado cuando se encuentra con una persona dramática, I don't know if you've happened to see when somebody is being dramatic, cuando le da muchos detalles de las cosas. when they give you a lot of detail. Por ejemplo, este viernes, cerca de casa, For example, de mi casa, this Friday by my house, hubo un pequeño accidente. there was a small Muy accident. chiquito el accidente en Very small. realidad. No era para mucho, It ¿verdad? wasn't that big of a deal. Sin embargo, los vecinos que estaban ahí cerca, But the neighbors that were around, salimos todos a ver. we all came outside Y uno, to no, see. yo vi como el carro venía y aquí lo otro. And they were saying, oh, I saw the way that the Y car bueno, was todo el driving. mundo contando una historia diferente, And they ¿no? all had a different Con story mucho dramatismo. with a lot of Y así drama. nos pasa a todos. And it happens to all of Y us. esto es lo que Marcos nos está enseñando acá. And this is what Mark is showing us. Pero Marcos tiene un propósito diferente. But Mark has a different purpose. No es que en realidad él quería exagerar la historia, It's not that he wanted to exaggerate the story, sino quería que entendiésemos los detalles de la historia but he wanted us to understand the details of para the story. que en todos los tiempos en que alguien fuese a leer esa historia, So that in all times, whenever somebody would read this story, pudiera ver la calidad de personas que They- aquel paralítico tenía a su lado. they could see the quality of people that this handicapped man had next to him. Por eso el título de este mensaje yo le he llamado en este día And that's why I've called today's sermon Los cuatro héroes del Evangelio de Marcos. The Four Heroes of the Gospel of Mark. Porque solamente personas que se deciden hacer cosas tan grandes como ellos Because only people who
choose to do great things like these people se podían llamar realmente héroes, could hermano. really be called heroes. Yo sé que usted conoce hoy en día y todos hemos escuchado de los héroes de Marvel, por ejemplo. I know that some of you might have heard of the heroes of Marvel movies, the creator. Marvel superheroes. Que bueno, los tenemos ahí a la vista, a la mano, en películas, en revistas, en fin. We have them all over the place in magazines and movies, on TV, Pero en realidad nunca han hecho nada por nosotros. but they've never really done anything O for dígame usted us. cuándo Superman le ayudaba a usted. Or you tell me, when has Superman helped you? O dígame cuándo Batman vino en el rescate suyo. Or when did Batman come to O your el rescue? hombre araña o alguien así por el estilo. Or Spider-Man, or anyone in that category? Nadie. Nobody. Y aunque venga vestido de eso, And even if they come dressed as that, no lo es. they're not. Pero cuando hay una verdadera necesidad But when there is a true need y se presenta un amigo a su lado, and a friend o comes dos, next to you, or maybe two o friends, or tres, maybe three, o cuatro amigos, or four friends, y dicen, te vamos a ayudar, and they say, we're going to help te you. vamos a socorrer en tu We're vida, going to help you in your life. ¿no le da gracias a Dios usted por esos amigos? Don't you give God thanks for those Y friends? esas son las personas que realmente se deberían de llamar héroes. And those are the people who we should be calling heroes. Los que nos ayudan en nuestras necesidades. The ones who call us Los que se or help us during presentan our en need. el momento de una dificultad. Those who make themselves present in the middle of Y a la difficulty. escritura alaba a esas And personas, the hermano. scripture worships these people. Esas personas dicen que son dignas de These reconocimiento. people, it says that they're worthy of recognition. Y mayormente cuando esas personas And when these people se unen come together con un fin común with a common goal de traer a alguien hacia los pies de to Jesús. bring someone to the feet of Jesus, No les importa el esfuerzo que van a hacer. they don't care the effort that they're going to No put. se preocupan por los gastos en que van a incurrir They don't care about the cost that will o el tiempo que les va a tomar the cost that will come from it, o or la how much energía time que van a will take, emplear. or how much energy they will Todo lo que release. quieren es All they want llevarlo a usted, traerme a mí ante Jesús. is to take you to Jesus. Quiero contarles un poquito la historia de la persona que me trajo a los pies de I Cristo. want to talk to you a little bit about the person who brought me Bueno, to the feet of Jesus. después de mi madre que me enseñó el Evangelio, Of course, after my mom, who taught me about the gospel como un librito. with a little book, Un librito muy sencillo, me lo trajo y me dijo, mira, aquí está un libro de los que a ti te gustan, me a dijo. little simple book. And she said, "Here Pero it is." después de eso, But after that, hubieron personas there were people que venían semana tras semana a mi casa a leerme la Biblia, a estudiar la palabra. that would come week after week to my house to read the Bible. Y gracias a Dios por esas And personas. thank God for those people. Quizás alguno podrá que todavía esté por ahí y escuche esto. Gracias, amigo. Gracias, hermano. It's probable that some of those people are still alive to hear this. Thank Porque you, friends, llegaste de muy lejos y trajiste la palabra a la familia. because you came from far away and you brought the word to the family. Y posiblemente eso nos ha pasado a muchos de nosotros. And possibly this has happened to many of us, Donde alguien ha hecho el esfuerzo por llevarle la palabra a su hogar, a su vida. where someone has made the effort to bring the word to your life, to your house, Sea un familiar cercano whether it be a close o sea una relative persona totalmente desconocida. or a person who you don't know. Esa persona es digna de un That reconocimiento. person is worthy of Y recognizing. la palabra nos dice que hay que reconocer a los que nos han predicado el Evangelio. And the word says that we have to recognize those who have come to us with the gospel. Así que esta historia hoy en este So día, the story today, aunque podíamos hablar de muchas cosas que sucedieron allí, although we can speak about a lot of things that happened within the story, quiero hablar del heroísmo de personas que toman su tiempo, I want to talk about the heroism about the people who que take their ponen su time, esfuerzo who put the effort para traer personas a los pies de to Jesús. bring people to the feet of Y Jesus. usted y yo podemos ser uno de esos héroes de la actualidad. You and I can be a hero Por- like pues, that. precisamente por los tiempos en que vivimos.
precisely because of the times porque that hay we are mucha living in. necesidad Because there is a lot of need. y hay mucha hambre del evangelio There is a lot of hunger for that y hay mucha gospel. gente que quiere venir a And Jesús, there are many people who want to come to Jesus, pero no pueden. but they can't. No hay quien les hable, dice la There escritura. is no one who can speak to them. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que cómo oirán si nadie les predica. Paul says in Romans, how will they hear if no one preaches to them? Y a veces esas personas quieren venir o quieren acercarse a And Jesús, sometimes those people, they want to come, they want Pero, to come close to Jesus, como muchos de nosotros, but just like a lot of us, necesitan el empujoncito. they need that push, Necesitan el ray quizás. Ray, right? el jalón. They need someone to push them. Y necesitan quien los traiga And they también. need somebody to bring them as well. Así que eso podemos ser nosotros hoy en este So día. that could be us today. Muy bien, vamos a la historia de Marcos. So let's go to the story Y in Mark. la historia comienza diciendo de que Jesús estaba otra vez en casa. And the story starts off by saying that Jesus was back home. Y aunque algunos creen que posiblemente era la casa del apóstol Pedro And although a lot of people think that it was the house of the Apostle Paul o de la suegra del apóstol Pedro, or of Apostle Paul's mother-in-law, lo cierto es de que Jesús llegó ese día ahí con un propósito. the truth is that Jesus was there that day with a purpose. Y luego el escritor dice And then the writer says que inmediatamente la gente llegó a escuchar a Jesús. that immediately the people came to listen to Y Jesus. llegó por montón. And they came in large amounts. Llegó a llenar la casa aquel día. They came to fill the house that day. De tal manera que no había forma de penetrar, de abrirse paso por las So puertas. much that there was no way to enter the house through the doors anymore. Y ese día Jesús, hermanos, And that day, Jesus, era donde iba a ser un tremendo milagro. that's where Jesus was going to perform a great miracle. Y sería un milagro que sería un milagro muy costoso, And it hermanos. would have been a miracle that would have been costly. Y ustedes saben de que todos los milagros de Jesús que leemos en la Biblia, And you know that all of Jesus' miracles, ninguno hay que tenga el costo como lo tuvo este. there are none that have the same price that this one En has. una ocasión que Jesús sanó a un ciego, There was a time when Jesus healed a blind man. Jesús solamente agarró polvo, escupió e hizo lodo Jesus made a mud y lo untó en los ojos del ciego. and put it on the blind man's eyes. ¿Y usted puede decir cuánto le costó a Jesús ese milagro? Now you can say, well, how much did this cost Jesus? Absolutamente nada. Absolutely nothing. Ahora, los milagros son gratis, hermanos. Now, miracles are free. Aunque la salvación y los milagros sean gratis, Although miracles and salvation are free porque son por gracia, because they are by grace, es la gracia de Dios the grace of God viniendo a nosotros. coming to us. Si alguna vez usted ha escuchado de que se cobra por entrar a ver a un predicador que va a hacer If sanidades, you've ever heard that there is a charge to come and see a pastor or a man that's going to perform miracles, y hay que depositar dinero, hay que pagar una entrada, and you have to pay for your entrance and deposit some money, usted va a pagar la entrada por ir a ver a un hombre. you're going to pay the entrance to go see Pero a para man. acercarse a Jesús But in order to come to Jesus, no tiene costo. there's no cost. Los milagros de Dios son gratis. God's miracles are free. Pero el que nos acerquemos a Jesús o acerquemos a alguien a Jesús, But coming close to Jesus or helping someone come sí close to puede Jesus, y va a tener un costo, hermanos. it is going to cost us. Va a costarnos tal vez esfuerzo físico, It's going to cost us effort, physical effort. va a costarnos muchas veces inclusive tiempo, invertir nuestro tiempo It's going to cost us sometimes time y muchas veces también recursos económicos. and sometimes also financial. En ocasiones usar nuestro vehículo Sometimes we need to use our vehicle, y aunque esté nuevo, even if it's new. hay que usarlo para traer almas al Señor. We have to use it to bring those souls to God. Aunque sea pequeño, Even if it's small, hay que usarlo para traer almas a we Cristo. need to use it to bring those souls to Así Jesus. que la escritura nos dice en Isaías 55, versículo 1 y 2, que quiero que vea este pasaje conmigo, So the scripture tells us in Isaiah 55 que nos podemos acercar a Dios sin costo alguno. that we can come close to God without no cost. Y dice la palabra, a todos los sedientos, And the word says, to those who are thirsty, venid a las come aguas, to the waters. y a los que no tienen dinero, And those of you who have no money, venid, comprad y comed. come, buy and eat. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Come,
buy wine and milk without money and without cost. Y entendemos que Isaías se está refiriendo And we understand that Isaiah is referring a la salvación, to salvation, a que cualquier persona puede acercarse a Jesús that any person can come close to Jesus, y no debería de costarle absolutamente nada. and it should cost nothing. Puede ser bautizado, They could be baptized, puede ser recibido en la iglesia they could be received in a church, y va a ser recibido en el reino de los cielos and they would be received in the heavens sin que le cueste ningún dinero. without any money. Eso no implica que no habrá un costo que se pueda envolver en todo lo But demás. this doesn't imply that there will be a cost in everything else. Por ejemplo, si se acerca a una iglesia, For example, if you come to a sabe church, que la iglesia tiene un costo de mantenimiento, you know that there is a maintenance cost for the church. luces, Lights, agua. water, Aún pasar esto en línea tiene un costo. online, it costs to go online. O sea, todo eso sí tiene un costo. All of that has a price. Pero la salvación no tiene precio. But salvation doesn't have a price. Y es donde tenemos que aprovechar nosotros eso. And that's what we should be taking advantage of. Ahora, lo que Marcos narra So what Mark is narrating es que aquellos 4 amigos del paralítico, is that those 4 friends of the man that couldn't walk, ellos querían llevar al paralítico ante los pies de Jesús. they wanted to take this man to Jesus' feet. Pero no había manera de entrar por las puertas, But there was no way in through the doors por donde es común entrar. where it is common to. Usted no bajó Come del in. techo hoy, ¿o You sí? didn't come in through the roof today, did you? Usted no va a una casa y le rompe el techo para entrar, ¿o sí? You don't come to a house and tear off the roof. Bueno, to yo come recuerdo in, una vez right? un hermano que estaba arreglándonos las luces y quería bajar por aquí, por el techo. I Ahí está la remember seña. one time a brother that was fixing the lights and wanted to come down Es to una the historia roof. diferente, ¿no? That's a different story. Sí, por ahí está, mira, ahí está el hueco donde pum, metió el pie, ¿verdad? Y casi se caía el But pobre. the guy almost fell from Lo recordamos, ¿verdad, David? Nuestro hermano Alan. Muy bien. Ahora, esa no es lo normal de entrar a una casa. Well, that's not a normal way to enter a house. Ni siquiera por saltar por el portón de la casa. And not even to jump the fence of Porque the house. inmediatamente un vecino lo mira y llama a la policía y usted está en tremendo problema. Because if a neighbor sees you, they'll immediately call the cops and you're in problem. Entonces, en esta ocasión, So in this occasion, estaba llena la casa de quien fuese whoever house this was, it was full. y estos amigos And these friends, tenían un fin en mente. they had an end goal. Ellos querían llevar a su amigo paralítico They wanted to take their paralyzed friend ante los pies de Jesús. before Jesus' feet. Pero ¿con qué se encontraron? But what did they find themselves Se with? encontraron con un bloque humano They found themselves with a human blockage que no se podía pasar. that they couldn't get through. Todos se querían acercar a Jesús. Everybody wanted to come close to Pero Jesus. nadie podía caminar más porque la puerta seguramente era estrecha. But no one can go inside anymore because Pero yo sé the que door usted was very narrow. ya se está imaginando la historia, I ¿verdad? think that you are imagining the Y story esto es lo que now, Marco nos lleva a nosotros. and this is where Mark A takes que nos us, imaginemos el esfuerzo. to imagine the effort, A que nos imaginemos la energía que tuvieron que emplear aquellos amigos. to imagine the energy that they had to put out, those Y que friends, de la misma manera, hermanos, and that in the same way, hoy en día, today, en nuestro tiempo, in our time, los que estamos aquí, los que están allá, the ones that are here, the en ones that are cualquier época, there, in any time, el llevar y el venir a Jesús requerirá un esfuerzo. taking and coming to Jesus will require an effort. Y yo les pudiera preguntar a cada uno de ustedes en este lugar esta mañana, And I can ask each and every one of you this morning, ¿cuánto les costó venir a la iglesia este día? how much did it cost you to Y come algunos to de ustedes church me van a today? decir, bueno, me costó primero para abrir mi computadora, mi teléfono y registrarme. Some of you may say, well, first of all, it took for me to open up my computer and my phone to wake No up. estamos acostumbrados a eso, ¿sí o no? We're not used to that, are we? Y nos cuesta, ay, tengo que registrarme para ir a la iglesia. No me gusta eso. And it's hard to say, oh, I got to register to go to church. Pero no lo we're pusimos not used to nosotros. that. Usted sabe que no lo pusimos nosotros. But we didn't put that. You know Es that. es un requisito de la ciudad. It's a requirement of the city. Si no, pues no estuviéramos acá. If not, then we wouldn't be here. Ahora, le costó encender su vehículo, ¿cierto o no? Also, you had to turn on your vehicle. Los que vienen de cerca, pues gastan un poco de gasolina. Those of you who live close by
only Pero wasted a little ¿qué hay bit con of los que gas. vienen de lejos? But what of those Tuvieron que who enviar más gasolina, ¿cierto o live no? far away? They have to spend more on Y gas, usted no viene right? y le trae el recibo a la iglesia y pastor me costó $8 de gasolina venir a And la iglesia hoy. You don't come to church with a receipt and say, Pastor, it cost me $8 to drive to Sino church que dice, today. ese es mi esfuerzo personal. But it's my personal effort. Tal vez dejó de hacer algunas cosas que usted decía o dijo eran importantes. Maybe you stopped doing some things that were important to you. Tal vez iba para algún lugar. Maybe you were going Tal someplace. vez iba al market. Maybe you were going to the Tal vez market. tenía pensado ir a Disneylandia, ya está abierto. Maybe you thought about going to Disneyland. Y and usted it's dijo, voy a open. hacer un esfuerzo extra. And you said, I'm going to make an extra Voy a dejar effort. de ir donde iba. I'm going to not Y go voy to a ir where a I was escuchar la going. palabra y adorar a mi And I'm Señor. going to go to church to listen to the word and praise God. Eso es un esfuerzo, hermanos. That's an effort. El que lo tengamos aquí sentado y que no se pueda mover es otro esfuerzo también. The fact that you are here sitting down and you can't move is also an No se effort. sienta prisionero, muévase, suelte, relájese, hermano, si Don't quiere, feel like a ¿verdad? prisoner. Relax. Así Move. que todo esto, veámoslo como un esfuerzo, So let's look at this all as pero an effort. es muy mínimo. But it's very minimum. Realmente es un esfuerzo muy mínimo In reality, is a minimal effort que no se puede comparar al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, that hermanos. cannot be compared to the sacrifice that Jesus had for us Hace on that días cross. miramos el esfuerzo de Jesús A few days ago, we saw Jesus' effort de llevar aquella cruz, to take that el cross, dolor que él sintió, to take to that cross de the tomar aquellos clavos. pain that he felt as he was nailed to that Y cross. ninguno de nosotros hemos sufrido de esa manera para acercarnos a Él. And none of us has suffered in that way to come close to Y him. aunque al seguir leyendo los evangelios And as we continue reading the y al Gospels, ver la historia del apóstol Pablo, and as we see the story of the Apostle al leer Paul, lo que él escribía, to see what he was writing, él sí le decía a la iglesia, ustedes me han costado mucho, he would tell the church, you guys have cost me a lot. porque el esfuerzo que Pablo ponía era inmenso, hermanos, por Because predicar el Paul's evangelio. effort was immense. Y a veces no recibía la recompensa que él merecía. And sometimes he didn't receive what he deserved. Ahora, las acciones heroicas de estos 4 amigos, diríamos, Now, the heroic actions of these 4, tienen muchas cosas que podemos aprender de ahí. they have many things that we can learn. Por ejemplo, For example, se unieron para un bien común. they came together for a common end. Y qué lindo es ver cuando las personas se unen para un bien común. And what does the Bible say about when people come together for a common goal? Esta semana salía una noticia en televisión And this week we saw on the news de una mujer, una muchacha que estaba siendo arrastrada por una corriente de agua en el mar. of a woman that was being dragged by the water on the Y ocean. algunas personas decidieron hacer algo muy interesante, And hermanos. some people decided to do something very Formaron interesting. una cadena humana They formed a human y chain, se fueron adentrando al agua and then they started to enter the hasta que waters agarraron a aquella mujer until they grabbed a hold of the y woman, la sacaron a la and orilla, la pulled her rescataron, bendito Dios por eso. pulled her out, they rescued her. Pero tuvo que haber creatividad para eso. But there had to be creativity to do this. Para salvar a una persona tiene que haber creatividad, To hermanos. save a person, there has to be creativity. Y esto es lo que nos muestra esta historia aquí. And this is what the story is La showing us. creatividad de estos The hombres. creativity of No these se men. dieron por vencido. They didn't give up. Estaba llena la casa The house was full. y tenían que subirse al techo, They had to climb the roof, cargar a aquel amigo que quién sabe cuántas libras pesaba. carry that friend who knows how much he weighs. ¿Sabe usted cuánto pesa una persona en peso muerto que le decimos? Do you know how much a person weighs on dead weight? Aunque sea muy delgadito, Even if they're very skinny, como lo era antes yo, like I was before, pesa. they're heavy. Un cuerpo muerto, está estabilizado o inestable, perdón, pesa mucho. A body that cannot move weighs a lot. Y estos hombres lo subieron al techo, So these men carried pero no that solamente too. hicieron eso, But not only did they do that, sino que empezaron a remover el techo, hermanos. they started to remove the roof. Ahora, no se imaginen un techo como los que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos. Now, don't imagine a roof like the ones we have here Los in the techos United en esa States. época eran un poquito diferentes. The roofs in these times were a little bit different. Estaban construidos de muchas varas, de muchos árboles, de muchas ramas de árboles. They were constructed of many pieces of Branches. wood branches, Y luego las cubrían con lodo. and then they would cover them with mud.
cada año los reforzaban. And every year they would reinforce the Ponían una roofs. capa, otra capa y otra capa. And they would put one layer over another. No sabemos cuántos años tendría esta casa de haber sido construida, We don't know how many years this home had pero since pudo it was que built. haya tenido muchas capas de lodo ya, But it hermanos. could be that it had Pero a several estos layers hombres of no mud. les importó. But these men didn't care. Empezaron They started a trabajar. to work. ¿Y cuál era el propósito? And what was the purpose? Llevar a su amigo a los pies de To Jesús. take their friend to the feet of Jesus. Ese es el esfuerzo. This is the effort. Ahora Jesús recompensa ese esfuerzo. Now, Jesus, he rewards this effort. Le dice que viendo la fe de ellos, He tells them that because he saw their faith, le dijo al paralítico, levántate. he said to the Oh, perdón. Tus pecados te son perdonados. El levántate viene después. he said to the paralyzed man that his sins had been forgiven. Dios recompensa nuestros esfuerzos, hermano. God rewards our efforts. No hay ningún esfuerzo que se va a quedar sin recompensa. There is not one effort that will be left without Primera reward. carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 8, dice la escritura. 1 Corinthians 3:8. El apóstol Pablo, escribiendo este pasaje, dijo lo siguiente: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Aquí vemos que Pablo reconoce personas que plantan el evangelio Here we see that Paul is recognizing those who are planting the gospel. diríamos los que abren el camino, The ¿verdad? ones we could say that are opening Y luego up the way. vienen otros que traen la frescura del evangelio a la vida de uno, And then hermanos. there are others that come and bring that freshness of the gospel to our lives. Ya usted es salvo, Now you are saved, pero necesita que el evangelio se le siga hablando a su vida. but you need that gospel to be continued to be talked into your life. Y Pablo dice, va a tener su recompensa, cada quien. And Paul says that each person will have their own reward. En algunas ocasiones yo podría decirle, Dios nos recompensa aquí en la tierra, In some occasions, I could say that God rewards us here on earth. y otros tendríamos que esperar hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia para ser recompensados. Some of us will have to wait until God comes to be rewarded. Pero no importa cuándo o cómo sea la recompensa, But it doesn't matter when or how the reward will come. todo esfuerzo que nosotros hagamos, All of the effort that we put, Dios lo va a recompensar. God will reward. Ahora quiero dejarlo con esto en su mente y en su corazón. I want to leave you with this in your mind and in your heart. Quiero que piense en esto, I want you to think about en el esfuerzo que usted está haciendo por alguien, and por una persona. the effort that you are putting in for somebody, for a person. Tal vez sea simplemente el hecho de tenerle paciencia. Perhaps it's just the simple fact of having patience. Y usted sabe de que tener paciencia requiere esfuerzo, And you know that being patient requires effort. ¿cierto o no? Yo veo Sure hermanos or riéndose acá y decir, sí, tiene. Tener paciencia requiere esfuerzo. Being patient requires effort. El esfuerzo de cerrar la boca muchas veces, The effort of keeping your mouth closed sometimes, de atarse las manos, that to tie your hands, o inclusive hasta bloquear los pensamientos. sometimes even just block out those thoughts. Dios va a recompensar ese esfuerzo. God will reward that Porque effort. cuando las personas miren, escuchen, vean sus acciones, Because when people see and hear and look at your actions, más de alguno creerá al Evangelio. more than one will believe in the gospel. Así que no desista de seguir haciendo algún esfuerzo por alguien. So don't resist in wanting to do effort or put in effort for somebody. Yo puedo aprender de esta lección muchas cosas. I can learn from this lesson so many Yo things. mismo a veces me he cansado. I have tired myself out. Recuerdo una persona que le empecé a predicar el Evangelio hace muchos años, hermano, I remember a person that I started to preach the gospel y to, no respondía. and they wouldn't respond. Pero me llamaba y me decía, Pedro, estoy en la cárcel otra vez. They would call me and they would tell me, Peter, I'm back. Puedes in jail. venir y ayudarme. Can you come and help me? Y yo iba y le ayudaba. And I would go and I would help. Y hasta que realmente un día me cansé, hermano. Until one day I got tired. Y le dije al Señor, Señor, es tuyo. I said, God, he's yours.
Y bueno, finalmente Dios me escuchó la oración. And finally, God listened to my prayer. Y para mi sorpresa, años después, And for my surprise, esta many years persona later, vino a los pies de Jesús, hermano. this person came to Jesus' feet. Y no sabe qué bofetada recibí yo en mi cara. And you don't even know the slap that I received on Porque my yo face. dije, bueno, quizás yo lo hubiera podido traer a los pies de Jesús a esta Because persona. I thought maybe Pero- I could have been the one to bring him pero to me Jesus' cansé. feet. But I got tired. Y es natural, todos nos cansamos cuando tenemos a alguien que continuamente le estamos diciendo, And it's natural to get tired when you're continuously telling a person. pero al fin de todo los esfuerzos son recompensados. But after all, your efforts are Y Dios rewarded. quiere recompensar cada esfuerzo nuestro. And God wants to reward each Ya sea que of our venimos a efforts. buscarle en adoración That we come here to seek Him in o ya sea que worship, estemos haciendo el esfuerzo por alguien or más. whether we are making or putting in that effort for somebody Dios else. te va a recompensar. God will reward you. Y hoy usted y yo And today, you and I podemos ser héroes también can be heroes too. cuando llevemos a alguien a los pies de When we Jesús. take someone to Jesus' Así feet. que póngase de pie conmigo acá. So why don't you stand with me? Allá también donde estás viendo, ponte de pie Wherever you are watching from, y you démosle gloria a also Dios. and let's give glory to God. Porque esta historia nos enseña Because this story teaches us que no nos cansemos to not get tired de buscar y hacer el esfuerzo y a veces invertir económicamente of seeking, of making efforts, and sometimes if it's financial, por traer a alguien a los pies de Jesús. to bring someone to the feet of Jesus. Padre, te damos gracias por esta palabra. Father, we give you thanks for this Que llegue al word. corazón de los que estamos acá May it get to the hearts to those who are y de here los que están escuchándonos en línea también, and those who Señor. are listening to us online. Gracias por el esfuerzo de cada uno, Señor. Thank you for everyone's effort, Por sostener tu obra for primeramente. sustaining your work. Como lo decíamos hace un momento, Señor. Just like we said, Porque moment ago. son parte de el poder comunicar el evangelio a muchas it's personas. part of being able to communicate the gospel to many people. Y te damos gracias, Padre, porque tu salvación sigue siendo gratis para nuestras We give vidas. you thanks because salvation continues to be free. Y cada persona que viene a ti, Señor, And every person that comes to you no solamente encontrará la salvación como la encontró este hombre paralítico, will not only find salvation like this paralyzed man, pero también encontrará ayuda para su necesidad. but will also find help for their needs. La gloria sea para ti. May the glory be for you. En el nombre de Jesús In the name of oramos Jesus we pray. y todos decimos, We all say amen. Dios se bendiga acá y Dios se bendiga allá. Gracias por estar con nosotros God bless you here. y God que bless you tengan there. una feliz tarde y nos vemos la próxima.